la extradición de este ciudadano brasileño de origen libanés, Qassem Iyasi. La justicia sigue trabajando y colectando todo tipo de evidencias. De acuerdo al exhorto que se había enviado, surgen detalles de cómo él llegaba a movilizar todo un sistema para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Una investigación, dice parte de ese exhorto realizada por las autoridades policiales, identificó a Iyasi como un lavador de dinero de alto nivel que opera en Ciudad del Este. La investigación reveló que esto se dio entre mayo del 2019 y diciembre del 2020, donde realizó una serie de transacciones, 6 específicamente, para lavar fondos provenientes de lo que eran fondos derivados del tráfico de drogas. En este contexto entró dentro del esquema un agente encubierto quien contactó con este hombre para que le ayudara a lavar $300.000. Y él a su vez ordenó a un socio suyo que recibiera el dinero, esto en Suiza. Luego comenzó a realizar los depósitos en 2 cuentas en Estados Unidos. Hablamos de Nueva York y también en la zona de la Florida. En total, en ese periodo de tiempo llegó a mover $1.600.000 en al menos 20 entidades. Eso es más o menos lo que llevó a que los Estados Unidos también ordenara su detención y solicitara su extradición al país del norte. Sigue hablándose bastante también, por otro lado, de qué pasó en este tiempo que estuvo impune este hombre. Ayer conversamos con los fiscales que estuvieron hasta una parte de la investigación y hoy conversamos con otro, también ex agente fiscal, que llegó al juicio oral y público. Nos decía el doctor Eduardo Casenave que el 70% de la acusación se basaba en una pericia. Fueron cerca de 8.000 órdenes de pagos que fueron peritados y que el Tribunal de Sentencia no llegó a admitir como prueba en este juicio, supuestamente porque no tuvo participación de la defensa. Se realizaban también importantes movimientos de dinero que iban desde $15.000 a $400.000. Primeramente fueron juzgados 40 empleados de él y todos fueron absueltos por un tribunal de sentencia. Este mismo tribunal de sentencia en un segundo juicio volvió a juzgar a Iyasi y de vuelta lo absolvió. Escuchamos lo que decía Eduardo Casenave al respecto. Aparte del señor Qassem Iyasi, había otros 40 acusados que fueron ya previamente juzgados y absueltos, ¿verdad? Ellos son por el mismo tribunal que pretendió juzgar a Iyasi, que de hecho finalmente lo juzgó y absolvió también. Ellos fueron previamente juzgados, ¿verdad? Una suerte de punta de lanza. Se fueron ellos primero, que eran los empleados, se le absuelve a todos y ahí es que el señor Iyasi demuestra su interés en que se le juzgue, ¿verdad? Es el primer caso que yo veía con una persona demasiado quería ser juzgada en juicio oral, ¿verdad? Al contrario de chicanear para que no se haga, él quería que se haga. Entonces ahí la primera duda que surge de nosotros como Ministerio Público, de que un tribunal que ya juzgó sobre los hechos, que ya absolvió, ya dictó una resolución, venga a juzgar sobre esos mismos hechos al señor Iyasi. Entonces yo en ese sentido recusé al tribunal de sentencia. El tribunal se remitió los antecedentes a la Cámara de Apelación. La Cámara los confirma a ellos nuevamente. Interín, esa confirmación pasan los 10 días, que es el máximo del periodo de tiempo que puede ser suspendido en juicio oral. Entonces se declara interrumpido. Me voy al nuevo juicio, me encuentro con el mismo tribunal, ¿verdad? Yo al haberse interrumpido el juicio, más las causales que yo había mencionado, consideramos que debía ser otro tribunal ya el que debía juzgar, ¿verdad? Y ahí se da lo peor. Planteo un incidente para tratar de incluir una prueba fundamental, que era la pericia del Ministerio Público, que había sido excluida en la preliminar. Me rechazan ese incidente. Ya era obvia la intención de llevar como sea a cabo el juicio oral y también de absolver al acusado, ¿verdad? ¿Cuál era el motivo por el cual habrían rechazado supuestamente la pericia? Bueno, es justamente la pericia fue excluida en la preliminar por una supuesta falta de participación de la defensa.
Bueno, hay cosas muy llamativas que quizá en su momento no se insistió, pero hoy, después de 17 años, se habla, Roberto Amalia, impresionante esto, porque un tribunal de sentencia, y voy a mencionar porque ayer quedaba pendiente, me preguntaba quiénes eran los miembros del tribunal, estamos hablando, la presidencia estuvo a cargo de Ana María Arellaga, integrados también por Efrén Jiménez y Graciela Flores. Ellos primeramente juzgaron a los 40 procesados, todos fueron absueltos. Después, en una segunda parte, entró ya Kacen para ser juzgado. Decía Casenave, nunca había alguien que tanto quería ir a juicio. En ese caso, fue el mismo tribunal de vuelta integrado por estos magistrados y allí se interrumpió el juicio, decía, por 10 días, porque hubo recusaciones y cosas como esos incidentes que debían ser resueltos. Dijo, al llegar los 10 días se tenía que interrumpir esto y yo creía que eventualmente ya se iba a designar un nuevo tribunal, pero no fue así. Volvieron los mismos y finalmente terminaron absolviendo a esta persona y no incluyeron la pericia que revelaba cómo se operaba en aquel entonces. O sea que hoy hablaba también con el perito y decía que una frustración enorme porque en el 2004 no teníamos los elementos técnicos y cerca de un año trabajaron en esto, 8 personas para poder hacer todo ese esquema que demostraba, según ellos tenían absoluta certeza, pero no consideró ese tribunal de sentencia. Bueno, evidentemente que de alguna u otra manera se tendría que también dar una suerte de corte, de avanzar con las investigaciones de cómo se dieron estos procedimientos, porque se menciona, Amalia, audiencia de Rodi, que se dio una suerte de resguardo para este ciudadano, que ahora está a disposición de la justicia con posibilidades reales de que sea extraditado a los Estados Unidos de América. Imagínate, perdón, de ese tiempo a esta parte, 2004, él seguía operando y empezó en ese tiempo, y 2018, 2019, él seguía moviendo, ya creyendo él con una persona que quería lavar dinero del narcotráfico, pero en realidad eran agentes secretos que estaban por detrás de todo eso para poder demostrar su responsabilidad. Simplemente para cerrar, quiero mostrar este documento donde aparece todos los hechos punibles que se le atribuye a él en los Estados Unidos, que incluyó el juez del MAS en su escrito ayer, por el cual lo derivaba a la agrupación especializada. Él está a cargo de un tribunal, esto en el estado de Nueva York, que lo juzgará una vez que él sea remitido a ese país. Gracias, Rolando. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a recibir a nuestro compañero Mariano López, porque desde el Senado ya hablan de una protección política. Estamos contigo, Mariano. Sí, compañeros, y a propósito de todo lo que ya se ha expuesto y de las operaciones que se realizaban desde el territorio paraguayo, le consultábamos a algunos referentes políticos sobre la presencia de este ciudadano en nuestro país, las operaciones que venía realizando y también los trascendidos que hablan, por ejemplo, de que el mismo hasta contaba con cierto acompañamiento policial en determinados momentos, acompañamiento a su servicio. El presidente de la Cámara de Senadores habló, también la senadora Lilian Samaniego, y escuchen bien porque aparentemente ya se tenía información, decían ellos que ya se tenía información hace tiempo y que es momento de que se realice una investigación seria, pues durante mucho tiempo incluso habría tenido el respaldo de importantes referentes políticos de esa zona del país. La información que tengo, que me dieron ellos, es que sí, que hay actores políticos, fiscales, jueces, policías y sector privado también. Tenemos que tomar con responsabilidad la información. Acá hubo voluntad del gobierno en que esto se aclare definitivamente. Hay una lucha que se viene llevado adelante. Yo hablaba con referentes la semana pasada del sector de la Cámara Comercial Americana y me decían que es importante la oportunidad de negocios, pero que hay que hacer el fortalecimiento del Estado de Derecho. Les dije que está vigente las leyes que acompañé de antilavado desde el 2016, quiero decir desde el 2019. Entonces hay un proceso, tenemos que ponernos a disposición para tener un país de oportunidad y hay cosas que ajustar definitivamente que le compete en este caso a la justicia. Es importante que el Ministerio Público, que la justicia investigue y que dé los nombres de los padrinos. Evidentemente, moverse durante 10 años
depositando y sacando sumas importantes de banco, no lo podía haber hecho sin padrinos. Se le consultaba también a propósito al presidente del Congreso, pues él en la entrevista decía, ¿verdad?, que importantes referentes políticos de esa zona del país son los que le habrían dado ese respaldo. Y si hablamos de referentes políticos, no son demasiadas las personas que han ocupado cargos de poder. Y él decía, no en este periodo, sino que hay que mirar incluso un poco más atrás, dando a entender algunos nombres, ¿verdad?, que después terminaba diciendo que el Ministerio Público debería encargarse de esa investigación. Lo que denotaría, compañeros televidentes, de que algo más podrían saber los senadores sobre este caso que ahora ha saltado y ha tomado un estado público de manera escandalosa, ¿verdad? Pareciera que saben algo más. Veremos si es que alguno de ellos se anima a contar un poco más de manera pública sobre estos manejos que se realizaban aquí desde el país. Es así, Mariano, hay que tomar en serio este tema porque hay 60 días en cuanto a analizar la documentación para que él pueda ser extraditado, y aparte de esa extradición hay que analizar lo que se hizo mal por sobre todas las cosas aquí para que se pueda corregir e inclusive castigar. Gracias.